buenos días, estimado equipo, miembros organizadores, distinguido presidium y colegas investigadores. Realmente es un gusto coincidir en este espacio de sabiduría. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado si de verdad estamos utilizando todo el potencial diagnóstico de la placenta? ¿O si simplemente estamos descartando esta clave biológica para predecir el futuro de la salud de la madre y del recién nacido? Hoy es un buen día para buscar esa respuesta a ese interrogante. Mi nombre es David Uranga, citólogo en ejercicio, y me encuentro participando en este segundo Congreso Internacional One 2025, conectando el conocimiento, la innovación y el futuro. En este espacio dedicado a enlazar la ciencia de hoy con la del mañana. Es imperativo que miremos hacia el origen que sostiene la vida en la gestación, y es por ello que estaremos conversando un poco acerca de la impronta placentaria postparto, donde observaremos los hallazgos citomorfológicos en embarazos de alto riesgo. Esta investigación se sitúa precisamente en la encrucijada del conocimiento y de la innovación, buscando transformar una evaluación laboriosa en una herramienta diagnóstica rápida y no invasiva. Al analizar cómo los patrones celulares de la placenta, obtenida mediante una simple impronta, nos ofrece claves esenciales para comprender y pronosticar condiciones en las pacientes y la vida que ésta sostiene. Es por ello que esta presentación no solo les aporta nuevos datos científicos, sino que también busca encender la chispa de la curiosidad para futuras colaboraciones en la búsqueda de mejorar la salud de la madre y del recién nacido. ¿Están listos para comenzar este viaje de conocimientos? Comenzamos en 3, 2, 1. Como lo hemos mencionado, el punto de partida de esta investigación radica en la compleja disfunción de la unidad fetoplacentaria. El desafío del embarazo de alto riesgo incluye patologías como la preeclampsia, la restricción del crecimiento intrauterino y la diabetes gestacional. Estas patologías se originan por la disfunción de esta unidad, donde la placenta sufre cambios celulares y estructurales que comprometen la salud materno-fetal. La evaluación posterior de este órgano es crucial para entender la etiología y el impacto de estas condiciones. Para entender y entrar en contexto, definamos de forma muy breve cada una de estas patologías. En principio, la preeclampsia es un trastorno hipertensivo del embarazo. Usualmente se presenta después de las 20 semanas de gestación y está caracterizado principalmente por una presión arterial elevada y a menudo signos de daño en otros sistemas orgánicos, como lo es en los riñones, que se evidencia por la proteinuria elevada. Para el caso de la restricción del crecimiento intrauterino, siendo esta una condición en la que el feto no alcanza su potencial de crecimiento genético, resultando en bajos pesos al nacer, por debajo del percentil 10 para su edad gestacional, debido generalmente a la insuficiencia placentaria que estos presentan. Otra de las patologías es la diabetes gestacional, siendo esta un tipo de diabetes que se presenta por primera vez durante el embarazo, es decir, en mujeres que no tenían diabetes previamente. Esta patología consiste en la intolerancia a la glucosa de severidades variables, que es detectada durante la segunda o el tercer trimestre del embarazo, que suele resolverse después del parto. Aparte de ello, existen otras causas como las alteraciones del ecosistema vaginal, por la presencia de agentes etiológicos como virus, bacterias y hongos, así como también parásitos que se pueden encontrar. Es necesario denotar que existe una brecha en la literatura que vincula directamente los hallazgos citomorfológicos con una herramienta de diagnóstico rápido y no invasiva como lo es la impronta placentaria en el posparto. Son complejas
de encontrar. Es por ello que el objetivo de este estudio es analizar y describir los patrones celulares distintivos en las improntas placentarias pospartos de los embarazos de alto riesgo, con el fin de establecer esta técnica como una herramienta diagnóstica y pronóstica complementaria que optimice la atención perinatal y mejore los resultados a largo plazo para la madre y el recién nacido. Ahora bien, si hacemos un recuento por la historia actual, el doctor Eduard Gartacos y su equipo en Barcelona, España, conocido por su investigación en medicina fetal, especialmente en la restricción del crecimiento intrauterino, y los proyectos avanzados con la placenta artificial son un hito para la evolución de la medicina fetoplacentaria en nuestro siglo. Para abordar este objetivo, empleé una metodología rigurosa basada en un diseño donde se describe que el tipo de investigación posee un enfoque y un alcance descriptivo, que se centró en la descripción de estas variables y el análisis de las incidencias, con un diseño de campo de tipo prospectivo, con dimensiones temporales transversales, donde se recolecta toda la data en un tiempo único y no hay manipulación de las variables. Por otro lado, la población se define por la totalidad de 89 pacientes que asistieron a la maternidad del sur, ubicada en el estado Carabobo, durante el periodo constituido entre el 14 de junio y el 27 de julio del 2024, mientras que las muestras poseen un tamaño de 62 pacientes donde hay un tipo de muestreo no probabilístico por criterios internacionales, y la unidad de análisis se consolidó por 124 muestras biológicas por impronta, es decir, 2 muestras biológicas por paciente, de la cara anterior y de la cara posterior de la placenta, efectuando estos cortes por el especialista. Dentro de los criterios de selección existen los criterios de inclusión, donde todas las pacientes tuvieron un historial clínico o anamnesis de embarazos de alto riesgo, específicamente aquellas que presentaron patologías como preeclampsia, bradicardia, hipertensión arterial, anemia falciforme o abortos previos, mientras que los criterios de exclusión corresponden a aquellas pacientes que no presentaron un diagnóstico de embarazos de alto riesgo o estaban a término del mismo. Para analizar las variables principales del estudio, nos encontramos con los hallazgos citomorfológicos en las placentas posparto, los tipos de embarazos de alto riesgo a los cuales íbamos a estudiar y las improntas como técnicas de estudio. De igual manera, fueron implementados para el estudio técnicas e instrumentos de recolección de datos, siendo la técnica principal la impronta placentaria, que es la toma de muestra biológica, que consiste en la superposición de una lámina portaobjeto en la pieza biológica sustraída o en el corte realizado. Los instrumentos de registro, tales como la ficha de registro para documentar el historial o la anamnesis y los datos sociodemográficos de las pacientes, y la lista de cotejo para la evaluación de las características celulares, presencia o ausencia de los tipos celulares propios del tejido o las patologías que se evidencian. En la aplicación de la técnica de obtención de muestra, se siguieron protocolos estandarizados de bioseguridad para la protección del citotecnólogo y los demás integrantes en la toma de muestra. El material fue teñido y posteriormente analizado, observando las estructuras nucleares y citoplasmáticas, y posteriormente dando así el diagnóstico o las características propias de los hallazgos encontrados, así cotejando lo observado en las imágenes citológicas y el diagnóstico más la anamnesis de la paciente.
A la luz de la presentación podremos observar nuestra primera tabla, donde se describe la población objeto de nuestro estudio. En este caso, esta población estuvo conformada por 62 pacientes, tal y como lo definíamos anteriormente, predominando el grupo etario de 20 a 24 años, con una incidencia de 37.10%. Seguidamente, el grupo de 15 a 19 años con 32.27% y el de 25 a 30 con 30.65%. En cuanto a la paridad, se observó una mayor proporción de pacientes primigenias con 39 casos, correspondientes a 62.9%, frente a 23 multíparas con 37.1%. Estos resultados reflejan que la mayor incidencia de embarazos de alto riesgo se da en mujeres jóvenes, según esta población etaria, especialmente en aquellas que cursan su primera gestación, es decir, son primigenias. De igual manera, visualizamos la distribución de la edad gestacional, mostrando que la mayoría de los partos ocurrieron a las 39 semanas, correspondiendo a 45.2%. Seguidamente por una alta incidencia de partos prematuros a las 32 semanas de gestación, con 38.7%. En menor proporción se dijeron partos a las 37 y 38 semanas de gestación, representadas por el 1.6% y el 14.5%, respectivamente. En cuanto al tipo de parto, podremos definir que predominó la cesárea con un 56.5% frente a 43.5% de partos vaginales, evidenciando una marcada preferencia por la vía quirúrgica en esta población de embarazos de alto riesgo. Para casos de relevancias en esta investigación tenemos los hallazgos citomorfológicos obtenidos de 124 improntas placentarias posparto, evidenciando una alta frecuencia de células citotrofoblásticas que se representan en un 95.8%, mientras que las células inmunitarias en un 88.7%, destacando el papel esencial en la estructura y respuesta fundamental de la placenta. Asimismo, se identifican la presencia de células hematopoyéticas en un 45.2% de las muestras, lo que podría relacionarse con estos procesos inflamatorios o condiciones propias de los embarazos de alto riesgo. En contraste, no se observaron células mesenquimales ni otros elementos celulares, lo que resalta la especificidad de la composición celular predominante en este tipo de tejido, es decir, la placenta, determinando así que los resultados evidencian una correlación significativa entre los hallazgos citomorfológicos en improntas placentarias y los embarazos de alto riesgo. El diagnóstico más frecuente correspondió a cambios celulares reactivos asociados a inflamación, representados por un 82.3%, caracterizado por la presencia abundante de células hematopoyéticas, inmunitarias y citotrofoblastos, con cambios celulares reactivos, agrandamientos de tamaño, entre otros, vinculados principalmente a la antecedentes o a la casuística de las infecciones e hipertensión arterial elevada. En menores proporciones se observaron cambios celulares degenerativos, representados en 7.3%, relacionados con hipertensión y preeclampsia precoz, así como también cambios inflamatorios leves representados por 10.4%, sin alteraciones morfológicas notables, lo que sugiere una respuesta placentaria variable frente a las condiciones de riesgo materno como tal.
Cuando nos detenemos a observar las características citomorfológicas encontradas en estas 4 microfotografías, podemos definir qué es lo que evidenciamos citológicamente. En ellas se observan grupos cohesivos y grandes de células con núcleos basófilos, según la tinción utilizada, azul oscuro o púrpura, que presentan un alto índice en la relación núcleo-citoplasma y una forma más o menos uniforme, redonda u oval. Estas células de la placenta que se observan son citotrofoblásticas. El fondo está salpicado de numerosas células redondas más pequeñas con citoplasma escasos o nulos y nucleolos densos, consistentes con una mezcla de células hematopoyéticas e inmunitarias. Además, se aprecian múltiples glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos, que son estas estructuras anucleadas pálidas que se observan en las microfotografías, que son redondas u ovales, a menudo de color amarillento o amarronado según la tinción utilizada, producto de la hemoglobina, debido a la posible hemólisis o artefactos de tinción también se pueden dar. Las células grandes y dispersas que tienen un citoplasma abundante y granular de color amarronado o amarillento son también células inflamatorias que son productos del proceso reactivo y degenerativo de la misma muestra. Las células trofoblásticas degeneradas que se pueden apreciar son parte del contenido. La presencia de estas células trofoblásticas, que son las células de la placenta, en combinación con las células inmunitarias, las células hematopoyéticas y los signos de inflamación y reactividad, son parte de este proceso de acople que tiene este órgano, la placenta, para ajustarse, ¿no? e involucrarse en el proceso de reactividad. Aparte de ello, podemos ver que la respuesta celular asociada a estos cambios celulares reactivos o asociadas a esta inflamación o estos procesos inflamatorios crónicos y reagudizados que están representados en esta población o en este estudio en un 82.3% de toda la totalidad de las muestras. La investigación sobre los hallazgos citomorfológicos en improntas placentarias de embarazos de alto riesgo evidencia significativamente sobre las alteraciones celulares asociadas a estas condiciones patológicas en el embarazo, destacando una alta prevalencia de cambios celulares reactivos e inflamatorios, con un 82.3%, tal y como lo mencionaba. Y en menores proporciones, estos procesos degenerativos son representados en un 7.3%. Resultados coinciden con los estudios previos que relacionan la preeclampsia, la restricción del crecimiento intrauterino, con la hipertensión, la hiperfusión, la necrosis y la fibrosis placentaria. Asimismo, se resalta la utilidad de la impronta citomorfológica como técnica complementaria en los estudios de la placenta, al ofrecer un nivel de detalle celular microscópico que mejora la comprensión de las patologías subyacentes. La presencia de las células inmunitarias hematopoyéticas en gran parte de las muestras refuerza la hipótesis de una respuesta inflamatoria e inmune en la placenta asociada a los embarazos de alto riesgo. En conjunto, estos hallazgos consolidan la evaluación citopatológica de la placenta como una herramienta diagnóstica y de investigación clave para comprender mejor los mecanismos celulares implicados en las complicaciones gestacionales y optimizar así la atención prenatal. En conclusión, podemos definir que los hallazgos citomorfológicos en las improntas placentarias postparto son indicadores confiables y específicos de las patologías en embarazos de alto riesgo. La presencia de la necrosis, de la fibrosis en otros estudios, en
procesos de preeclampsia y la restricción del crecimiento uterino nos permiten entender un poco más este cambio. Respectivamente, demuestra la utilidad de esta técnica como una herramienta diagnóstica rápida. La evaluación de estas características celulares específicas podría servir para estratificaciones más precisas del riesgo de complicaciones maternales y neonatales a largo plazo. El uso de la impronta placentaria es un método de bajo costo y factible, de fácil acceso, que puede completar la evaluación clínica estándar al proporcionar una imagen microscópica inmediata a la hora de hacer este procesamiento y entender el proceso por el cual está pasando el paciente, la placenta y todo lo que eso conlleva. En este primer paso por el mundo de la citopatología placentaria, hemos podido sentar las bases fundamentales a través de un recorrido por su naturaleza, sus principios científicos, por las herramientas y técnicas implementadas, así como el elemento esencial de la investigación en este campo. En especial, en esta oportunidad, quiero que tomes todo lo aprendido y realices un análisis de la información sobre los siguientes puntos. ¿Cuáles son los marcadores citomorfológicos esenciales o específicos, más allá de los cambios degenerativos e inflamatorios, que te puedan permitir diferenciar las características citológicas placentarias asociadas a la preeclampsia de aquellas que estén vinculadas a la restricción de crecimiento intrauterino en una muestra citológica de rutina? Es importante que analices todas las bases del conocimiento. Desde la naturaleza transitoria y de la diversidad celular de la placenta, cómo pueden estandarizar la técnica de muestreo citológico, por ejemplo, utilizando lavados, aspirados o cepillados para asegurarse que una representación celular esté considerada como efectiva y se pueda reproducir, que minimice los artefactos y los riesgos de muestreos insuficientes. Por último, de qué manera la implementación de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el análisis de imágenes digitales puede mejorar la precisión diagnóstica del investigador en la citopatología placentaria, especialmente para la cuantificación objetiva de las proporciones celulares atípicas y los cambios nucleares sutiles. Muchísimas gracias por su atención. Espero puedan disfrutar de esta ponencia que ha sido creada con mucho esmero y mucha dedicación.